Sé que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez. Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Una mujer que nació para volar muy alto, y sí que lo ha hecho. Tiene más de 30 años de carrera artística, más de 30 álbumes, 16 millones de copias vendidas y hemos cruzado valles y montañas porque desde Medellín, hoy la entrevista es con Paloma San Basilio, el bravísimo para Paloma. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, un poco acatarrada porque se me nota en la voz, pero muy bien, muy contenta de la gira, de la respuesta de los colombianos y me encanta tener una cámara que tú me prestas amablemente para decirles gracias por esos conciertos llenos y sobre todo llenos de afecto, de amor, de cariño. Está siendo precioso. Subida en los tacones, yendo por ahí, volando por los aires, en un avión, buscando sin parar la luz del cañón. Esta es mi casa, hoy, mañana Dios dirá, si hay alguien como tú, no necesito más. No te pierdas la expresión, nadie lo creería si pudieran verme hoy. Qué bueno, pues vamos a aprovechar este hasta siempre, porque no es un adiós, Paloma, es un hasta siempre, como tú misma lo has dicho, para recordar un poquito de tu historia, de tu vida, que nos interesa por supuesto a todos. Tú eres madrileña, naciste en Madrid, sí, pero tu infancia fue en Sevilla. Sí, la verdad es que mi padre ya era bastante viajero y ya con 6 meses me llevaron a vivir al sur, a Sevilla. Yo creo que esa etapa andaluza se ha quedado muy impregnada en mí, en mi manera de ser, en las cosas que me gustan y allí pasé pues, los primeros 8 años de mi infancia. Luego me fui a Galicia, que es el otro extremo, que es un poco como esto, verde, lleno de montes y de vegetación, y allí pasé 5 años también. Una infancia muy linda, Paloma, pero a la vez en el colegio era muy rígida la cosa. ¿Cómo era el tema de esa primera infancia tuya? Como el tema religioso un poco estricto, y tú bien aventurera como tu padre. ¿Cómo pasaba eso? Hombre, en la época eran los colegios religiosos los que generalmente se utilizaban para educar a los niños y tenían su criterio, su estructura. Bueno, pues sí, era bastante rígido, casi siempre tenía un componente muy fuerte religioso y eso es algo que yo creo que podía ser aceptado o no aceptado. Yo realmente la convención a mí no me afectó en absoluto. Yo tenía en mi casa una formación muy liberal, muy amplia, muy generosa, muy flexible y nada impositiva, y yo creo que yo compensé perfectamente con la educación de mi casa la educación de los colegios, que a lo mejor no era la más adecuada y que por suerte ha cambiado muchísimo en los últimos años. Lo que sí pasaba en tu casa era que tú eras la niña de mostrar, la niña artista, la niña que cantaba todo el tiempo, Paloma. Sí, yo era un poco el bicho raro, o sea, la niña de mostrar, como dices tú, me gusta esa frase, la niña de mostrar. Sí, yo era lo que sacaban siempre después del café para enseñárselo a los amigos. Venían a casa, comíamos y luego cuando se hacía el café, después del café yo desaparecía y volvía a aparecer, disfrazada de algo y cantaba. Y eso es algo que en casa era muy normal y todo el mundo lo aceptaba y le parecía muy divertido. Yo era la pequeña de 4 hermanos, con mucha distancia con relación a los otros, y yo creo que era un poco pues el juguete de la familia. En esa época todavía no había perro en casa, pues yo era un poco como la mascota. Paloma, pero además tenías una fascinación especial por grandes artistas, una de ellas Lola Flores. Sí. ¿La conociste a los 10 años? ¿Cómo fue eso para ti? Sí, la conocí por fin. ¿Cómo impactó en ti? Pues me impactó mucho, porque yo siempre tuve mucha admiración por la gente que está en un escenario y hace cosas, ¿no? Esa capacidad mágica y magnética de algunos artistas de estar en un escenario y comunicar emociones y sentimientos. Para mí Lola era un poco el sumum de la capacidad de una persona para transmitir y comunicar cosas desde lo más auténtico, ¿no? Desde lo más visceral. Y yo como pequeña pues me fascinó. Luego he comprobado que los niños tienen una especial capacidad para engancharse con unos artistas. A mí me ha pasado durante muchos años que a los niños pequeños les gustaba verme y realmente yo tampoco cantaba canciones para ellos, pero les gustaba algo que veían ahí, ¿no?
y yo tuve la suerte de conocerla en un teatro que fue a actuar en La Coruña y conseguí, después de mucha insistencia, conseguí que me llevaran para verla. De lejitos. De lejitos. Los primeros aplausos fueron de la familia y de los amigos de la familia, pero tu primera aparición en público, Paloma, fue a los 12 años, cantando El Relicario. Yo creo que sí, o un poco antes a lo mejor. En las fiestas, lógicamente en España, en las capitales de provincia pequeñas, las fiestas son muy pronunciadas, se disfrutan mucho, y en Lugo, que es donde yo vivía, pues había una pieza fundamental de la vida lucense que eran los carnavales. Entonces era mi momento de plenitud, porque yo me podía disfrazar, cosa que el resto del tiempo lo tenía que hacer en mi casa. Y entonces en los carnavales había fiestas infantiles, con lo cual los niños teníamos un espacio para ir, para bailar, para ponernos los trajes, y ahí en ese espacio fue donde yo canté por primera vez y donde salió por primera vez una crónica mía en un periódico de Lugo, que era El Progreso, y allí salió una notita. ¿Cómo titularon? Paloma San Basilio cosecha aplausos a granel, no se me olvidará nunca. ¿Y qué porque cantaste? fue una frase memorable. ¿Qué cantaste, Paloma? Pues El Relicario. Claro, yo hice llorar a todo el mundo, yo todavía no conocía a Evita, tenía que buscarme otro motivo para llorar. Y El Relicario era una canción muy triste porque se moría el torero y bueno, y la novia lloraba y yo hacía como que me moría y pues la gente se quedaba impactada a ver a una niña de esa altura muriéndose sin necesidad. Y entonces pues la gente se impactaba mucho con esas cosas que Paloma, decía. tú naciste con nombre artístico. O sea, Pues Paloma San Basilio, yo buscaba, decía, ¿de dónde saldría el nombre? Tu nombre es Sí. Paloma San Basilio. Sí. Sin embargo, cuando comenzaste con el tema de disqueras y todo esto, te querían cambiar el nombre, no puedo creerlo. Sí, es que las compañías de discos tienen una perspicacia especial para no enterarse de nada. Y yo recuerdo que les decía que era el nombre que yo tenía siempre, y ellos decían que era muy complicado, que tenía que buscar uno más cortito. De hecho, gasto una broma al respecto en el show que estamos haciendo, lo cuento, Sí, ¿no? sí. Lo cuento como que ellos decían, es que nadie se lo va a aprender, ¿no? Yo pensaba para mí, pues si no se lo aprenden es porque a lo mejor no merece la pena. Y no pasa nada, ¿me entiendes? Querían que te llamaras ¿cómo? ¿Paloma qué? Pues yo no sé, yo creo que para ellos lo ideal hubiera sido que me hubiese llamado Pa, que era lo más corto y lo más fácil, pero hubiese sido una cosa rara. Te enamoraste joven, te casaste joven y en 1972 llegó a tu vida un faro, como tú misma dices, y es tu hija Ivana Gómez. Sí, Ivana nació exactamente en el 73. En el 73. ¿Cómo Sí. así? Tú, todas las mujeres que tenemos trabajo de parto y todo esto sabemos lo doloroso, lo emocionante, pero bastante doloroso que es. ¿Tú no sentiste tanta angustia, sentiste emoción y cantaste en el momento del parto de tu hija? Paloma? La verdad es que yo canté porque yo me había pasado desde la 1:30 de la madrugada del día anterior hasta las 6 de la tarde del día siguiente con unos dolores brutales. Y yo creo que yo canté porque yo no me lo podía creer, esa sensación de que por fin había salido Ivana. Ivana ya salía dando guerra, siempre ha sido una niña muy especial, muy guerrera, con una personalidad muy fuerte, y me lo demostró desde las primeras de cambio. Y sí, lo primero que hice fue cantar en el quirófano porque la emoción de tener un hijo es algo... Yo además no quise que me durmiesen, yo quería ser consciente del nacimiento. Sabes que yo también con mi primera hija lo sentí todo. Y Es que ¿cómo te vas a perder eso, no? Yo ahora cuando veo que hay gente que decide tener una hija en otro vientre, a veces digo, bueno, es una opción y no es criticable y yo no soy quien para criticarlo, pero perderte la experiencia de ser tú la que estás viendo cómo esa criatura que estaba aquí va saliendo, ¿no? O sea, es algo tan importante, tan primitivo y a la vez tan grande, que perderse eso es un poco como no entender desde el principio el proceso de la maternidad, ¿no? Ivana daba luces de ser artista también desde muy niña, como Sí, tú. Ivana le encanta, desde pequeñita le gustaban los musicales, llegaba del colegio y le poníamos todos los musicales de Broadway. Lo que pasa es que Ivana tenía un gran hándicap y era el hecho de vivir en una casa donde su madre era un poco la que ocupaba la mayor parte del espacio. Cuando los padres de los niños son artistas, hay ese problema, que el niño, que suele ser el centro de la casa, sin poder evitarlo, se convierte casi en alguien secundario, ¿no? Porque los medios, el trabajo, la necesidad de descanso, de estar siempre dando la cara, pues ocupa un espacio excesivo, ¿no? Y eso creo que los niños se resienten y por eso ella empezó mucho más tarde a desarrollar su capacidad como compositora, como cantante, como productora. Productora que es en este momento.
Sin embargo, empieza tu lucha ya con el tema de las disqueras, en el 75 arranca en forma tu carrera, en el 78 tienes una carrera absolutamente brillante. Me aterra esta cifra, 130 conciertos llegaste a hacer al año, 130 conciertos. ¿Te llevabas a tu hija, la llevabas a todos lados? ¿Qué va? ¿O ahí le quitaste mucho tiempo? No, era imposible. Ten en cuenta que en esa época en España los conciertos eran muy precarios, ¿no? Eran a veces pueblecitos pequeños que en sus fiestas querían que estuvieses. A veces yo estaba cantando a las 12 en un sitio y a lo mejor a la 1:30 me iba a cantar a otro. Era todo viajar por la noche. La verdad es que fue muy, muy duro, pero yo tenía tanta ilusión y además yo tenía que sacar adelante a mi familia, porque yo me había separado de mi marido y yo tenía que sacar adelante esa historia, ¿no? Y la verdad es que estoy muy agradecida de haber podido hacerlo y evidentemente eso significó una cierta renuncia a esa cantidad de momentos que los padres, que la madre sobre todo dedica a los hijos y que yo pues de alguna forma no pude hacer. No, y es que escuchaba una frase en estos días que me llamó la atención, que a las mamás nos sacan la placenta y nos meten la culpa. Entonces en cualquier momento nos da esa culpa por no haberles dado y entregado tanto tiempo a ellos, que después tratamos de recuperarlo de alguna manera. Tienes razón, ahí siempre hay un sentimiento oculto que acecha y que cuando te descuidas, ¡pum!, aparece, ¿no? De por qué no hice esto. Yo creo que también es un poco un tema cultural. Tenemos una cultura en la cual el concepto de maternidad está muy asociado al concepto de pareja, ¿no? de monoparentales y de tener siempre la posibilidad de que esa mujer se ocupe del niño. Nos está costando mucho poder incorporarnos al mundo del trabajo sin que nos echen la culpa de que no estamos donde tenemos que estar. Totalmente. Y se mezcla un poco el concepto cultural con el tuyo propio de que sabes que no estás a veces donde tu hija te necesita y eso es muy duro. Todo el...